Pues deja nuestro informe una pregunta bastante interesante allí abierta. ¿Qué tan grave además pudo ser este suceso del que muchos ni siquiera nos enteramos en su momento? Pues eso es lo que queremos averiguar hoy aquí en Red Más Internacional, así que recibimos a nuestro invitado, Germán Puerta, astrónomo y asesor científico del Planetario de Bogotá. Qué gusto volver a tenerlo con nosotros. Gracias, Paula. Realmente son tantas las noticias interesantes que podría venir todas las semanas. Y pues claramente aquí lo esperamos entonces todas las semanas para hablar de todas esas noticias interesantes, pero creo que hoy para ponernos en contexto y poder entender qué fue lo que sucedió, sería pertinente empezar por explicarle a la gente un poco qué es un asteroide y como que cuál es ese comportamiento que tienen los asteroides en el espacio. Bueno, en realidad el espacio no está vacío, me parecerá sorprendente, pero diariamente entran a la Tierra aproximadamente 150 toneladas de materiales que vienen del espacio. La mayoría son pequeños fragmentos que han dejado los restos de los cometas a su paso y que se incineran en las capas altas de la atmósfera y se conocen como estrellas fugaces. Más grandes pueden producir grandes destellos y se conocen como un bólido. Más grandes, si son por ejemplo metálicos, ya podrían caer a tierra y allí ya se llamaría meteorito. Si no son tan densos, podrían inclusive estallar en las altas capas de la atmósfera y producir grandes choques sónicos. Más grandes, claro, podrían producir desastres mayores y bueno, uno muy grande acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Y en este caso entonces, Germán, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué pasó tan cerquita de la Tierra? Bueno, es que realmente hay muchos asteroides. Los asteroides, la mayoría orbitan en una órbita entre Marte y Júpiter. Hay miles de ellos. Los científicos han catalogado más o menos unos 10.000 que cruzan la órbita de la Tierra en algún momento. Este que pasó a 200.000 kilómetros no ha sido el más cercano, hay otros que han pasado pues, mucho más cerca. De hecho, inclusive aquí mismo en Santa Fe de Bogotá, en el siglo XVII, estalló uno sobre la ciudad colonial y produjo un gran espanto, y ese evento se conoce como el Año del Ruido. O sea que no es un evento raro. Lo que sucede es que hoy día los científicos y los telescopios son mucho más sensibles. Hay grandes buscadores de objetos y ahora captan cualquier cosa que se mueva. Claro que si es muy pequeño como este, no lo detectan tan temprano. Bueno, y esa era la pregunta que quería hacerle más adelante, pero entonces se la voy a hacer una vez, porque la NASA ya ha dicho que solamente para este mes vamos a tener 38 acercamientos similares a este al que nos estamos refiriendo hoy. ¿Por qué estos entonces ya los pudieron prever y saben que hay 38 y de este no se dieron cuenta sino hasta 24 horas antes? Bueno, estos 38 tendrán cierto tamaño, son órbitas conocidas, pero hay otros que no conocemos. Los asteroides son miles, pueden chocar entre ellos, desviarse, partirse. Los cometas también vienen de muy lejos, en algún momento un cometa nuevo puede aparecer. Realmente el único riesgo que yo diría que tiene el planeta por una amenaza del espacio son este tema de los asteroides y cometas. ¿Y qué tan grave fue entonces lo que sucedió a comienzos de semana y qué tan grave hubiese podido ser si hubiese impactado con la Tierra? Bueno, que caiga un asteroide o un meteoro de 30 metros de diámetro puede producir un cráter de 1 kilómetro de diámetro, 180 metros de profundidad y arrasar todo lo que hay en 20 kilómetros a la redonda. Por ejemplo, el Meteor Crater en Arizona, que pueden buscarlo ahí en su Google, es una imagen de un objeto como este, de 30 metros, que impactó en el desierto de Arizona hace 30.000 años. Y ese enorme cráter que van a ver allí lo produjo un pequeño asteroide de 30 metros. Lo que pasa es que las velocidades a las que entran son tremendas, claro. 16 kilómetros por segundo. Entonces la energía liberada es muy grande. Pero entonces debemos preocuparnos por esto que ya ha anunciado la NASA, esos 38 acercamientos que van a haber solamente en el mes de enero. En algo en lo que están trabajando mucho es en cómo evitar el problema. Hay que, sin duda, buscar cómo capturarlos o desviarlos. Tanto NASA como las agencias europeas y rusas están trabajando mucho en proyectos para evitar el problema, pero en este momento no podríamos hacer nada. O sea, ¿no nos preocupamos de que no podemos hacer nada? En este momento no podemos hacer nada, calcular solo dónde va a caer y eso es lo único que se podría hacer. ¿Y existen entonces protocolos que podamos seguir, los que estamos aquí en el planeta Tierra, si se detecta que viene, que el tema puede ser peligroso o que va a chocar con la Tierra, ¿qué debemos hacer? Bueno, es una buena pregunta. Sería muy preocupante saber que va a caer un asteroide en tu barrio. No creo que podrías hacer nada. O sea, no hay protocolos establecidos porque es un tema, digamos, tan impactante
en todo el sentido de la palabra que... Sí, ese es el sentido de la palabra. Sí. Bueno, pues bastante interesante. Por aquí están preguntando que si entonces la película Armageddon, donde se observan digamos, sucesos similares, pues es una mentira. Bueno, en Armageddon creo que es cuando va Bruce Willis hacia el asteroide y lo destruye con unas bombas atómicas. Esas cosas no pasan todavía en la vida real. Podrían pasar, pero no es una buena solución, porque igual los fragmentos seguirían derecho. Creo que lo que hay que hacer es ir al objeto y desviarlo o atraparlo, como tiene un plan la NASA. Por ahí al principio mostraste un video en donde se atrapa el asteroide. Bueno, 15.000 toneladas de metales también puede ser un buen negocio. Bueno, pues interesante esta explicación que usted nos da, como lo decía yo, pues de un suceso que tuvo lugar a comienzos de la semana y muchos ni siquiera nos enteramos, fue mejor así, pero bueno, ya estamos entendiendo qué es lo que sucede y esperemos que esos 38 que están ahí por venir, pues no sean para nada graves. Germán Puerta, astrónomo, asesor científico del Planetario de Bogotá, siempre un placer recibirlo aquí, en este set.